Bueno, vamos a hablar de los conceptos básicos de trauma. La intención es que en este video podamos tener unas generalidades de las cosas mínimas que nosotros debemos tener en la atención de un paciente traumatizado. Y sobre esos conceptos vamos a empezar a fundamentar nuestro proceso de atención. Es decir, vamos de lo básico a lo más complejo. Entonces vamos con los conceptos básicos de trauma. Entonces, la definición de trauma es la lesión o daño de los tejidos orgánicos o de los huesos producidos por algún tipo de violencia externa, como un golpe, una torcedura u otra circunstancia, donde en la mayoría de los casos existe una liberación de energía por un agente exterior que supera la capacidad de respuesta o resistencia del cuerpo afectado. El estado físico o psíquico en el que se encuentra un organismo y ha sido afectado por una lesión o evento traumático. Esos son los dos conceptos de trauma. Entonces miremos algo importante. Primero, cuando hablamos de trauma, hablamos de que hay una lesión por una liberación de energía. Entonces ahí nosotros tenemos que relacionarnos mucho con algo que se llama la cinemática del trauma. ¿Qué es la cinemática del trauma? Esas liberaciones de energía que se generan en el cuerpo y las consecuencias que se generan en el cuerpo. Nosotros nunca hablamos de trauma si no hay una descarga, una liberación de energía. Es decir, tiene que haber una fuerza contraria, una resistencia para que el cuerpo pueda ser afectado por un impacto donde su capacidad de respuesta no sea suficiente para contener. Y van a haber consecuencias, van a haber daños, van a haber lesiones. Y esas lesiones serán en mayor o menor proporción de acuerdo a varias variables. Para eso hablamos de cinemática del trauma. Y en la cinemática del trauma hablamos de la velocidad, de la liberación de energía, del peso del cuerpo, si el cuerpo estaba quieto o si estaba en movimiento. Voy a poner un ejemplo. Si usted va en un vehículo a 80 kilómetros por hora, usted va dentro del vehículo, 80 kilómetros por hora, ¿qué velocidad lleva usted? Velocidad cero. Porque el que se está moviendo es el vehículo, no usted. Usted está a velocidad quieta, usted está a velocidad cero, usted está quietico. Lo que se está moviendo es el vehículo, pero usted permanece en movimiento dentro del vehículo a una velocidad cero. Entonces, cuando hablamos de cinemática del trauma, hablamos de esa condición que pone en riesgo al cuerpo de acuerdo a unas descargas y liberaciones de energía, y sobre esas descargas y liberaciones de energía se ven unas consecuencias. Si usted cae boca abajo, ¿cuáles son las lesiones que puede tener? Si cae de espaldas, ¿qué lesiones puede tener? Si usted está en un vehículo y el vehículo frena y usted se golpea de frente contra el panorámico, contra el billaré, contra la silla delantera, ¿qué lesiones puede tener? Si usted es el peatón y es golpeado por un vehículo por el lado izquierdo y eyectado hacia el lado derecho, ¿qué lesiones puede tener? A eso se refiere la cinemática del trauma. Y la segunda definición era el estado físico o psíquico que se encuentra en un organismo y ha sido afectado por una lesión o un evento traumático. Es decir, que no solamente el trauma es de orden físico, sino también podemos tener traumas de orden psicológico. Para hablar de los diferentes conceptos de que se ven en trauma, vamos a hablar de algo importante. Uno, primero, el signo. El signo son aquellas manifestaciones objetivas, clínicamente fiables, observables, confiables, que se dan a la exploración médica, a nuestra valoración, es decir, el examen físico del paciente. Cuando hablo de signo, hablo de algo objetivo. Frecuencia cardíaca de 70 por minuto. Ese es un signo. Es una cantidad, es medible, es observable. Y soy yo el que con mi valoración puede determinarlo. Entonces ahí vamos a encontrar, por ejemplo, unos signos clínicos. Voy a poner un ejemplo acá, como el signo de Marburg, que se utiliza, por ejemplo, para la apendicitis. El signo de Blumberg, cuando el dolor hay una descompresión en el punto de Marburg, cuando hay leucocitosis, es decir, yo lo puedo mirar en un laboratorio. Un Robson
cuando hago una presión en cuadrante inferior izquierdo y el dolor se genera en cuadrante inferior derecho, y el signo de Chain que se da en hipocondrio derecho, es decir, signos que yo puedo determinar por mi valoración. Vemos por ejemplo el signo de mapache. Ese signo de mapache es muy característico en paciente que tiene trauma craneoencefálico, base de cráneo. Se le dice amoratamiento, ese negrito aquí alrededor de los ojos. Signo de Battle en pabellón auricular posterior, también se ve. No voy a entrar mucho en detalle específico. Acá la intención es que entendamos los conceptos. ¿Qué es un signo? ¿Qué es un síntoma? Cuáles son los conceptos que vamos a utilizar, y de aquí en adelante pues va a ser mucho más fácil de entender cuando empecemos a hablar de trauma. El signo de Gray Turner se ve muchísimo en pacientes con trauma de cadera, que son unas marcas muy específicas en la región lateral, o traumas pélvicos cuando se ven por ejemplo unas manchas periumbilicales, una equimosis, un amoratamiento en región periumbilical, también se ve el signo de Cullen. ¿Qué es un síntoma? Entonces miremos la definición. En el ámbito de ciencias de la salud, un síntoma es la referencia subjetiva que da un enfermo de la percepción que reconoce como anómala a causa de un estado patológico de una enfermedad. Cansancio, fatiga, es un ejemplo de un síntoma. Entonces, ¿qué es un signo? Recordemos, un signo es lo que el paciente refiere que yo puedo verificar. Yo puedo verificarlo. Yo puedo identificarlo, yo puedo tomarlo, es objetivo. Y un síntoma es lo que refiere el paciente. Entonces tenemos, por ejemplo, congestión nasal, es que tengo como piquiña en la nariz, tengo una tosecita, siento como una presión en el pecho, me dificulto para moverme, tengo como náuseas, como rebote, me molestan los ojos, me pican, no, es que eso me duelen las piernas, o tengo un dolor de huesos. Eso usted no lo puede verificar, no lo puede verificar, pero sí el paciente lo puede referenciar, y sobre esa referencia entonces uno dice: el dolor es como una picada, es un torzón, es un cólico, el malestar empieza en el estómago y se va hacia la parte de abajo, o empieza en la fosa ilíaca derecha y se va a la parte de arriba, siente ganas de vomitar, en fin, lo que el paciente le refiera, eso es un síntoma. Signo, lo que yo puedo verificar. Síntoma, lo que refiere el paciente. Encontramos otro concepto: síndrome. Un síndrome en un cuadro clínico es un conjunto de síntomas, es decir, cosas que refiere el paciente, que presenta alguna enfermedad en cierto grado significativo, que por sus propias características posee cierta identidad. Es decir, un grupo significativo de síntomas y de signos se conjugan, que concurren en tiempo y forma, con variaciones de su etiología. Síndrome. Entonces ya tengo signos y síntomas que se articulan y generan cosas como, por ejemplo, el síndrome de Down. Cuando yo identifico el síndrome de Down, son unas características de síntomas y signos muy específicos sobre una enfermedad. El síndrome de Estocolmo, ya es de la parte psicológica. Pacientes que han sido víctimas de secuestro o de detención involuntaria y terminan teniendo afectos por la persona o grupo que les retiene. También tiene un efecto muy psicológico, ¿no? Otro concepto: trastorno. En el campo de la medicina, una alteración de funcionamiento normalmente o de un cuerpo, los trastornos pueden causados por factores genéticos como enfermedades o traumatismos. Entonces ahí encontramos una serie de conjugaciones de nuestros pacientes. Entonces, diferencia entre signo y síntoma. Entonces, síntoma, manifestación subjetiva que el paciente experimenta, pero el doctor o el auxiliador, el socorrista no puede percibir, es lo que me informa el paciente. Signo, manifestación objetiva que pueden medir y observar y que es verificado bajo estudios clínicos, o yo lo puedo verificar con mi termómetro, lo puedo verificar con mi observación, con mi auscultación, con mi valoración, con mi toma de pulso. Y aquí encontramos otro cuadro que nos representa síntoma, es la realidad objetiva de algo que no funciona bien, o mejor dicho, la punta del iceberg de una enfermedad.
A veces uno comienza con los síntomas, es que tengo como malestar, como que tengo dolor de cabeza, como que tengo pesadez, y eso es lo que hace que incluso los pacientes consulten. Síndrome, conjunto de síntomas que suelen agruparse pero no forman un trastorno. Y un trastorno es un conjunto de síndromes que cumplen características de estar juntos en un tiempo y orden establecidos. Como que ahí sí se le cruzó todo. Bueno, entonces esos conceptos son muy importantes para entenderlos. Veamos ahora otros conceptos un poco más técnicos y más puntuales de la parte de trauma. Shock. El shock es un síndrome caracterizado por la incapacidad del corazón o de la circulación periférica de mantener perfusión adecuada de los órganos vitales. Provoca hipoxia tisular, fallo metabólico celular, bien por bajo flujo sanguíneo o por una distribución irregular de este. Incluye un conjunto de síntomas y signos y alteraciones analíticas, hemodinámicas que precisan rápidamente la identificación y el trastorno agresivo que puede reducir su elevada mortalidad. Entonces veamos, por ejemplo, los términos. El shock es un síndrome caracterizado por la incapacidad del corazón. ¿Qué significa? Que el corazón no puede trabajar. O de la circulación periférica. Entonces está mi corazón, la periferia es lo que está más lejos del corazón, por eso del centro a la periferia, del centro a las extremidades, para mantener la perfusión adecuada de los órganos vitales. ¿Qué es mantener la perfusión adecuada? Es mantener la oxigenación. Y acuérdense que oxígeno versus sangre, pulmón, nuestro pulmón versus circulación versus corazón trabajan sincrónicamente. Provoca una hipoxia tisular, que significa una disminución de oxígeno a nivel celular. Hipo, bajo, oxia hace relación a oxígeno, es decir, disminución de oxígeno, tisular, tejidos, y fallo metabólico. Cuando hablo de fallo metabólico celular es que todo se altera, bien por bajo flujo, es decir, hay muy poca sangre, o porque no hay una distribución adecuada, como que la sangre, bueno, me voy para allá o me voy para allá, me voy para el corazón, para el pulmón, para el cerebro, para el hígado, para los riñones, o me voy para los músculos. ¿A qué le da prioridad? Entonces a algunos tejidos les toca suplir su necesidad de oxígeno para decir, bueno, está bien, yo como músculo no utilizo tanto oxígeno, le presto parte de mi oxígeno al corazón, que es el que lo más necesita. Le presto parte de mi oxígeno al cerebro, que es el que más lo necesita. Y incluye un conjunto de síntomas y signos de alteraciones analíticas y hemodinámicas que generan un proceso acelerado, es decir, todo eso tiene una consecuencia. Su estado de conciencia, su color de piel, su percepción, su estado neurológico, su respuesta cardíaca, es decir, su cuerpo entra en shock. Hay diferentes tipos de shock. Vamos a hablar, digamos, de los más comunes, de los que más se pueden presentar. El primero es el shock anafiláctico. Es una reacción sistémica a la hipersensibilidad de carácter grave, a veces incluso mortal, como consecuencia de una exposición de sustancia sensibilizante como un fármaco, una vacuna, ciertos alimentos, un extracto alergénico, un veneno o alguna sustancia química. Puede desarrollarse en un plazo de segundos en el momento de la exposición y se caracteriza generalmente por la dificultad respiratoria y colapso vascular. ¿Qué significa anafiláctico? Palabras más, palabras menos. Algo que llega al cuerpo que no es compatible conmigo, no es compatible con mi sistema. Y yo genero una respuesta, en la gran mayoría de casos, agresiva y rápida, violenta, y esa respuesta termina siendo a veces inflamativa, de una inflamación muy severa que termina colapsando dos cosas importantes: la parte respiratoria, su capacidad de ventilación se ve afectada por la inflamación rápida de las vías respiratorias, llámese laringo, llámese laringitis, laringoespasmo, broncoespasmo, es decir, que se inflama los tejidos, y al inflamarse disminuye la capacidad de paso de oxígeno por esa área, y a la larga un colapso vascular, es decir, los vasos y las arterias
que llevan sangre a cada una de las partes del tejido colapsan, se bloquean, se cierran y no permiten que haya el paso de la circulación. Entonces tenemos dos problemas gravísimos. Por un lado, no hay circulación y la circulación no es efectiva. Y por otro lado, disminuye el aporte de oxígeno, no es efectivo. Y recordemos que la sangre es la que lleva el oxígeno. Y el oxígeno necesita la sangre para movilizarse. Resultado, por eso dice que incluso puede ser mortal. Shock anafiláctico, respuesta a agentes químicos, agentes de alimentos, alergénicos, vacunas, fármacos o algún elemento que no sea compatible con el cuerpo humano, con nuestro sistema. Shock anafiláctico. Entonces aquí en la imagen vemos, por ejemplo, que empiezan a presentarse sensibilidad de sustancias llamadas alergénicas. La mayoría de las reacciones en poco tiempo pueden tener contacto con el alergénico y pueden ser muy fuertes, incluso puede ser en segundos. Hay ojos llorosos por una sustancia química, congestión nasal, hinchazón y pesadez de la lengua, dificultad para hablar o para deglutir, inflamación de la garganta y dificultad para respirar, sonido silbante, chillido como que no puedo respirar, taquicardia, palpitaciones, dolor abdominal, incluso puede haber diarreas, ronchas o alteraciones a nivel dermatológico, salpullidos o picación y sobre todo lo que más afecta es las vías respiratorias, obstruyendo el paso de oxígeno a cualquier parte del cuerpo. Esto es muy importante que lo tengamos presente porque voy a poner un ejemplo, picaduras de abejas. Nosotros estamos expuestos a picaduras de abejas, shock anafilácticos por picaduras de serpientes, accidente ofídico. Entonces siempre hay que tener claro cuáles son los agentes a los cuales yo me puedo exponer y cuáles son los antídotos. Voy a utilizar un corticoide, una dexametasona, una hidrocortisona, una adrenalina. Y eso es muy importante que lo tengamos dentro de nuestros planes operativos normalizados y nuestro plan de respuesta. Y nos asesoremos de un personal de salud para poder llevar a cabo esos protocolos y tener esos protocolos institucionales. Entonces, por ejemplo, en las instituciones bomberiles, si el Consejo Oficial lo aprueba a base de una evidencia científica y con un respaldo técnico de un profesional, esos protocolos se podrían llevar a cabo en una situación de emergencia. Shock cardiogénico. Se relaciona bajo de un gasto cardíaco, un fallo de la bomba, asociado generalmente a infarto agudo de miocardio, aunque no necesariamente está asociado a fallo, insuficiencia cardíaca congestiva por arritmias graves con un cuadro de mortalidad alrededor de un 70%. Problemas a nivel cardíaco tienen un 70% de morbimortalidad, que significa morbilidad, posibilidad de morir, y mortalidad, efectividad en que muera. Y está la mortalidad en un promedio de un 70%. Digamos que vamos a mirar este triángulo adaptado para la parte de atención prehospitalaria, para identificación de trauma. Entonces, en riesgo, paciente que no presenta signos y síntomas de shock cardiogénicos, pero está en riesgo, que desarrolla o incluye un infarto agudo de miocardio, un infarto previo, paciente que ha tenido infartos, insuficiencia cardíaca aguda, o el paciente crónicamente descompensado, por ejemplo, un paciente con una insuficiencia cardíaca, un cor pulmonar, una afectación cardíaca previa. Eso es una condición en riesgo. Pre-shock o empezando, paciente que tiene evidencia de hipotensión relativa o taquicardia sin hipoperfusión. Quiere decir, el paciente está taquicárdico, la tensión arterial puede estar baja sin descompensarse y no tiene hipoperfusión, es decir, la perfusión distal está normal. Se viene el perfusión distal, ese llenado capilar que tiene que ir de 1 a 3 segundos, está normal. Shock cardiogénico clásico, paciente que presenta hipoperfusión, disminución de la oxigenación, amoratamiento, disminución de la temperatura, intervención, ese paciente requiere intervención con inotrópicos, llámese una vasopresina, una dopamina, vasopresor o soporte mecánico, medicamentos. A pesar de resucitación hídrica puede restaurarse la hipoperfusión, entonces el paciente requiere un acceso venoso. Estos pacientes típicamente presentan hipoperfusión relativa, es decir, en algunos casos se ve que el paciente como que se recupera y por cambios del shock cardiogénico, dependiendo de la causa, pueden terminar bajando el patrón de la perfusión distal. Deterioro o fatalidad, paciente similar a categoría C, es decir, con signos anteriores,
pero que está empeorando y no responden a intervención inicial. Es decir, usted le pone líquido, le pone oxígeno, le hace control de temperatura, le hace control de hemorragias, le eleva los miembros inferiores para mejorar la oxigenación a nivel de órganos blancos y el paciente persiste con su shock cardiogénico. Y paciente extremo, paciente en colapso circulatorio, frecuentemente, pero no siempre, el paro de fallo cardíaco refractario, es decir, el paciente sale del paro y vuelve a entrar en paro, y no es fácil que recupere fácilmente, y incluso a veces se necesita paciente con maniobras avanzadas para poderlo resucitar. Entonces la posibilidad de que el paciente tenga una posibilidad de recuperación va a ser bastante difícil, sobre todo si los grados de pérdidas de sangre han sido abruptas, en el caso por causas hemorrágicas. Cuando hablamos de shock hipovolémico, es una pérdida rápida y masiva de la volemia acompañada de gran variedad de trastornos médico-quirúrgicos, trastornos como hemorragias, pérdidas sistémicas por deshidratación severa, quemaduras, vómitos, diaforesis, sudoración excesiva, poliuria, que es que orinan demasiado, y patología vascular. Pero veamos un poquitico lo que significa hipovolemia. Cuando hablo de hipo, hablo de bajo, y volemia, hablo de volumen. Pero recordemos que la sangre tiene varios compuestos, está el plasma, está la hemoglobina, está el hematocrito, están los azúcares, están los fluidos, es decir, las condiciones que hacen que nuestra sangre tenga una condición específica en volúmenes. Pero nosotros no solo tenemos sangre, tenemos agua circulante. Entonces, cuando hablo de volemia, hablo de que se disminuyen los volúmenes de líquidos en el cuerpo. Pueden ser por un shock de orden hemorrágico, sangrados, o un shock de orden volémico, volúmenes. Por ejemplo, paciente con una deshidratación, paciente que ha sudado muchísimo, pacientes que por ejemplo han sido expuestos a quemaduras y pierden bastante líquido por la piel, pacientes que tienen vómitos permanentes y no necesariamente con sangre, pacientes que están sudando demasiado, pacientes por ejemplo por insolación, que están expuestos a grandes periodos de sol y sudan y sudan y sudan y sudan, eso hace que se pierdan líquidos. Pacientes que orinan demasiado, por ejemplo los pacientes que se sobredosificaron con diuréticos, o pacientes que tienen problemas de control en el riñón y que eliminan líquidos. Entonces no necesariamente es la sangre, tengamos claridad en eso. Si hablo de shock hipovolémico de orden hemorrágico, hablo de sangre, o shock hemorrágico, sangre, o shock hipovolémico por volumen. Entonces el shock hipovolémico se pueden desprender los shocks hemorrágicos. La hipovolemia se puede dividir en tres grandes grupos. Hipovolemia leve, grado que corresponde a la pérdida menor del 20% del volumen circulatorio. Hipovolemia moderada o grado 2, que corresponde a la pérdida entre el 20 y 40% del volumen circulatorio. Hipovolemia 3, severa, es el déficit del deterioro circulatorio por más del 40%, y las manifestaciones de shock son claras, hay hipoperfusión del corazón y del cerebro, es decir, el cerebro y el corazón reciben menos porcentajes de oxígeno. Entonces hay algo muy importante acá, ¿cómo mido yo eso? Es muy importante medirlo cuando yo tengo compresas. Las compresas se empañan en sangre y las guardo en una bolsa roja. Luego las peso. Si la bolsa pesa 1000 gramos, el promedio de pérdida de sangre son 1000 centímetros cúbicos. Recordemos que en un adulto el promedio son 5 litros, 5000 centímetros cúbicos de sangre. Entonces, el promedio de compresas, por eso en la parte de quirófano se utiliza mucho las compresas para medir los porcentajes aproximados y ponderados de pérdidas de sangre. Aquí vemos una tabla donde, por ejemplo, pérdidas menores al 15%, el paciente tiene una frecuencia mayor o igual al 100%, una tensión arterial normal, una presión de pulso normal, un relleno capilar que es de la perfusión distal de 2 segundos, frecuencia respiratoria de 14 a 20, diuresis elimina más o menos 30 mililitros por hora, nivel de conciencia del paciente está ligeramente intranquilo, el gasto cardíaco es normal, y ese paciente se repone generalmente con cristaloides o se repone con coloides, que ya lo vamos a ver. Cuando hablo de gasto cardíaco hablo de la precarga y la poscarga, es decir, qué tanto le llega sangre al corazón y qué tanto se sale del corazón. ¿Cómo la mido? Nivel de conciencia, nivel de la perfusión distal, color de la piel, eso me representa el grado de oxigenación. Entonces, un shock hipovolémico 2
Entonces un paciente pierde un 15 o 30%. La frecuencia cardíaca está entre 100 a 120 por minuto, tensión arterial normal, el pulso está débil. Ojo con el pulso. No solamente miremos que tenga la característica del pulso, sino miremos la intensidad, la fuerza del pulso. Ya lo habíamos visto en la parte de valoración. La perfusión distal está mayor a 2 segundos. Recuérdense que es de 1 a 3 segundos. La frecuencia respiratoria está en 20-30. Diuresis de 20 a 30 mililitros por hora. Paciente ya está ansioso. El gasto cardíaco está en descenso. Es decir, la precarga y la poscarga está en descenso. Se ve pálido, diaforético. La perfusión distal se disminuida. Reposición de líquidos, entonces utilizamos cristaloides y coloides. Eso lo vamos a ver más adelante. Acuérdense que estamos en la parte de conceptos básicos. Grado 3, entonces tenemos un paciente con 30 al 40% de pérdida de sangre. La frecuencia cardíaca ya está por encima de 120, ya hay hipotensión. El pulso está muy débil, la perfusión distal está mayor a 2 segundos. La frecuencia respiratoria está entre 30 y 40, estoy hablando de pacientes adultos. La diuresis está de 5 a 10 mililitros por hora, es decir, el paciente está orinando mucho menos. Recuerden que el riñón es uno de los tejidos que requiere protección de volumen, por eso es tan importante estar hidratando al paciente, y lo de la sonda vesical que le utilizamos en trauma. El nivel de la conciencia del paciente está confuso. Gasto cardíaco está bajo y los cristaloides, incluso este paciente ya no necesita solamente líquidos, sino es un paciente que necesita incluso transfusión sanguínea. Entonces, muy importante para tener presente, oiga, el tipo de sangre, para que nosotros le avisemos al hospital. Mire, llevo un paciente con un shock hipovolémico promedio grado 3, por favor alisten sangre, el paciente es O negativo, AB positivo. Eso es la atención prehospitalaria, esa es la oportunidad que tiene usted de identificación. Si bien es cierto, nosotros no hacemos muchos tratamientos médicos, sí somos prestos para la identificación oportuna y el mejoramiento del pronóstico del paciente. Grado 4, tenemos una pérdida de sangre por encima del 40%, una frecuencia cardíaca encima del 140. Entonces imagínense, en ese corazón trabaje, y el corazón va a trabajar más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Llega un momento en que el corazón se detiene bruscamente. Entonces, cuando un paciente tiene una frecuencia cardíaca de 140, uno dice, ay no, súper, tiene frecuencia de 140. No, lo que le está indicando es que el paciente está en un shock compensado, en un shock, haciendo un esfuerzo enorme ese corazón por reponer lo que está perdiendo. Pero hay una doble función. Mientras el corazón quiere reponer lo que está perdiendo, incrementando el volumen del gasto cardíaco que le queda, hace que se pierda más sangre. Inevitablemente él hace que se pierda más volumen o sangre. Hipotensión severa, pulso, presión del pulso casi ausente, es decir, usted ya casi no percibe el pulso distal, por eso hoy nos vamos al carotidio, por eso no se percibe el radial. Ahí viene la justificación. Yo no debo tomar pulso radial en valoración primaria porque puede ser que el paciente esté en un shock hipovolémico 4 y yo lo doy por muerto. Y resulta que pasa que el paciente está en un shock hipovolémico severo. La perfusión distal está ausente, ya no se ve un llenado capilar fácil. La frecuencia respiratoria está por encima de 40, el paciente está tratando de que ese poco oxígeno y lo que se mueva, pero lo que está haciendo es hiperventilando, y esa hiperventilación incrementa los niveles de CO2, entonces el paciente va a entrar en más hipoxia de celular, no por ventilación, sino por captación adecuada de oxígeno. Es decir, por más que él ventile rápido, no significa que se va a oxigenar más. Voy a poner un ejemplo. Si usted saca la cabeza por la ventana y abre la boca en un vehículo que va a 80 km por hora, eso no significa que usted vaya a ventilar más, así hay un alto volumen de oxígeno, porque tiene que haber un intercambio gaseoso. Diuresis, anuria, es decir, ya no orina, el paciente no orina, nada, ese riñón está a punto de entrar en una insuficiencia renal, una falla renal, que en este caso sería una falla prerrenal, es decir, antes del riñón, es decir, porque no hay volumen que le llegue al riñón. Una falla renal es dentro del riñón y una falla renal después del riñón, lo que tiene que ver con los uréteres, pero aquí es una falla prerrenal, es decir, antes del riñón. Paciente estuporoso, ¿qué es estuporoso? Que tiene pequeños estados de conciencia que tiene que usted moverlo como para que reaccione, y otra vez entra en estado de inconsciencia. Gasto cardíaco muy bajo, ese corazón ya no trabaja, ya casi no se escucha el corazón, aunque tenga una frecuencia alta, el corazón a la auscultación no se percibe fácilmente.
paciente que necesita volumen y necesita sangre. Aquí vemos un cuadro muy importante para algo que se llama código rojo. Acuérdense en esto, código rojo, utilizado en las gestantes o en las mujeres fértiles que tienen sangrados uterinos anormales. Pérdidas del 10 al 15% que equivalen a 5 de 500 a 1000 mililitros. Estados del sensorio normal, una paciente consciente, alerta, orientada, en buen estado, no está ansiosa. Perfusión normal, acuérdense que la perfusión es de 1 a 3 segundos. Pulso de 60 a 90 por minuto, presión arterial sistólica mayor a 90 y grado de shock compensado. De 16 al 25% ha perdido de 1000 a 1500 mililitros. El sensorio puede estar normal o la paciente ya puede estar ligeramente agitada. Paciente tiene palidez y frialdad bucocutánea, es decir, en la piel. La frecuencia cardíaca ya incluso puede llegar a 100. Presión arterial sistólica ya está entre 80 y 90, va bajando. Frecuencia cardíaca, estado de shock leve. Una paciente con pérdidas del 26 al 35% ha perdido 1500 a 2000 mililitros. Paciente que está agitada. Paciente tiene palidez, frialdad, sudoración, diaforesis, ya la frecuencia cardíaca puede incluso llegar hasta 120. La presión arterial se baja, sistólica, estoy hablando de la sistólica, que es el punto de referencia, de 70 a 79, hablamos de un shock moderado. Y mire, en rojo, o sea, pilas, grave, mayores del 35% de pérdidas de volúmenes de sangre que equivale a mayor a 2000 mililitros. Paciente letárgica, decaída, inconsciente, habla así como si estuviera en estado de embriaguez por la hipoxia cerebral, por la disminución de oxígeno a nivel cerebral, por las pérdidas de volumen sanguíneo que no llevan oxígeno. Acuérdense que circulación, oxígeno, van los dos. Palidez, frialdad, sudoración, llenado capilar de más de 3 segundos, frecuencia cardíaca por encima de 120 y una tensión sistólica menor a 70. Shock severo. Esta paciente se puede morir. Código rojo, por eso cuando digo paciente en código rojo, gestante, embarazada, mujer fértil, sangrando uterinamente, sangrado uterino, sangrado vaginal, código rojo, hay que avisar a las centrales de urgencias para que me alisten todo el kit de código rojo, porque existe algo que se llama el kit de código rojo, es decir, los medicamentos, los insumos especial para esta paciente que está en código rojo. Shock neurogénico. El shock neurogénico es el resultado de una lesión o una disfunción del sistema nervioso simpático. ¿Qué es el simpático? El que ordena. ¿Qué es el parasimpático? El que contrae. Voy a poner un ejemplo. Simpático, aumenta la frecuencia cardíaca. Parasimpático, momentico, baja la frecuencia cardíaca. Simpático, dilata la pupila. Parasimpático, cierra la pupila. Simpático, aumenta la frecuencia ventilatoria. Parasimpático, disminuye la frecuencia ventilatoria. Para que más o menos tengamos una idea. El shock, entonces, el shock del neurogénico puede producir un bloqueo farmacológico. ¿Por qué farmacológico? Porque aquí hay sustancias químicas que hacen que el cuerpo funcione gracias a sustancias químicas que hacen que se relacione la respuesta farmacológica del cuerpo. Las neuronas del sistema nervioso central producen las condiciones específicas para la cardioaceleración y la vasoconstricción, es decir, el estímulo cardíaco y la respuesta de los vasos frente a ese estímulo cardíaco. Entonces miremos cómo funciona nuestro shock neurogénico. Entonces hay una ruptura del sistema nervioso simpático, pérdida del tono simpático, vasodilatación venosa y arterial, es decir, las venas pierden resistencia. Acordémonos que las venas tienen algo que es algo muy importante para que lo tengan presente. La parte interna se llama endotelio y el endotelio se relaja. Disminución del retorno venoso, es decir, la precarga. Si no se devuelve la sangre a la aurícula derecha y al ventrículo derecho por vena cava inferior y por vena cava superior, pues obviamente no va a haber sangre para volver a circular. Disminución del volumen circulante, disminución del gasto cardíaco, es decir, si yo tengo menos sangre circulante, pues voy a tener menos movilización de sangre. Disminución del suplemento de oxígeno celular, es decir, hay menos oxigenación. Disminución de la perfusión distal,
y tisular, es decir, los tejidos dejan de recibir oxígeno, y deterioro del metabolismo celular. Ya el cuerpo no tiene la capacidad de trabajar. Metabolismo es que el hígado se encarga de una parte, el páncreas se encarga de otra, el intestino se encarga de otra, y así sucesivamente cada uno tiene una función como una empresa. Pero si no hay esa condición, no hay ese producto, esa materia prima que es el oxígeno y la sangre, pues no va a haber resultado. Ninguno de los órganos va a trabajar, no hay metabolismo, no hay funcionamiento. Hay dos tipos de shock neurogénico. La respuesta inicial, que puede ser de 2 a 3 minutos, que hay hipotensión, presión de pulso aumentado, es decir, se aumenta la tensión inicialmente, taquicardia como un mecanismo compensador, pero hay una respuesta tardía que puede durar incluso de 1 a 3 semanas. El paciente después tiene hipotensión, la piel está tibia y seca, el paciente puede presentar episodios de bradicardia, pérdida de la distribución vascular, es decir, no hay una buena nivelación de sangre en todos los tejidos, entonces unos tejidos van a recibir menos sangre que otra, el paciente tiene adormecimiento, parestesias, dolor articular, varias condiciones que pueden indicar de que hubo un shock neurogénico previo. Ortostatismo es que el paciente, por ejemplo, si yo estoy así agachadito y me levanto rápidamente y me da mareo, es porque el cuerpo no tuvo la capacidad de regular mi nivel de fluido sanguíneo. El ortostatismo hace relación a eso, a que los fluidos sanguíneos, aunque yo esté de pie, se mantengan equilibrados como si estuviera acostado, más o menos. Es decir, aunque yo esté de pie, mi sangre esté compensada. Eso se encarga la parte neurogénica, pero si yo no tengo un buen control neurogénico, pues entonces lo que yo les acabo de explicar, si estoy acostado y me intento levantar rápidamente, entonces me da mareo porque hubo una disminución de la perfusión, una hipotensión ortostática transitoria, y eso hizo que yo tuviera ese vértigo. Obstructivo de barrera. La principal característica del shock de la obstrucción es el llenado diastólico y cardiogénico de forma adecuada debido a la compresión del corazón de las estructuras circulantes, perdiendo distintibilidad, produciendo un llenado de bomba inadecuado. Se puede producir taponamiento producido por sangre o líquido en el interior del sacro pericárdico, taponamiento cardíaco, por ejemplo, o cualquier causa del aumento de la presión intratorácica, como neumotorax tensión, protrusión de las vísceras abdominales, es decir, que hay una lesión abdominal que genera una inflamación, hernia diafragmática, presión positiva excesiva en la ventilación mecánica. Entonces, cuando le colocamos ese ventilador y le damos duro al BBM para que eso genera una obstrucción de barrera. Es decir, es como si yo le colocara un torniquete al pulmón o a la circulación y evito de que la circulación que está saliendo corra normalmente. Entonces eso hace relación a la obstrucción de barrera. Tenemos otro shock, que es el shock séptico. Manifestaciones clínicas del shock séptico son consecuencias de respuestas inflamatorias, presencia de microorganismos como bacterias, hongos, protozoos, virus, toxinas y demás. Pero ahí miramos unos términos. ¿Qué es infección? Es un término clínico para definir un fenómeno bricoviano que se caracteriza por la respuesta inflamatoria o la presencia de microorganismos o invasión de tejidos estériles del huésped por dichos organismos. Bacteremia. Se produce por la presencia de bacterias en la sangre. Bacteremia puede ser transitoria si dura minutos, intermitente o continua si permanece horas. Sepsis. El concepto comprende el síndrome de respuesta inflamatoria SIRS, que es síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, a la infección grave documentada y clínicamente y microbiológicamente certificada cuando le toma el laboratorio al paciente. SIRS es una respuesta generalizada de un organismo ante determinados estímulos de cuya presencia pueden obedecer a causas infecciosas y no infecciosas. Implica la presencia de 2 o más de los siguientes signos: fiebre mayor a 38 o hipotermia severa, taquipnea, frecuencia ventilatoria por encima de 30, hiperglicemia en ayunas por encima de 110, el valor normal del azúcar en sangre es de 70 a 110 miligramos por decilitro, entonces cuando se aumenta eso es demasiado. Sepsis grave, sepsis por la disfunción de uno o más órganos, función hemodinámica, renal, respiratoria, hematológica, neurológica, asociada a la sepsis, que es la infección generalizada. Hipotensión arterial transitoria o persistente, hipoperfusión tisular, es decir, disminución de oxígeno a nivel tisular, hipoxemia con coagulopatía. Shock séptico, que es por hipotensión arterial debido a la sepsis, y es cuando el paciente ya está en una alteración sistémica generalizada.
Entonces es importante que tengamos claros esos conceptos porque nos van a ayudar muchísimo a entender las diferentes condiciones de shock séptico, si yo entiendo las definiciones. Bueno, vemos otro tipo de shock, que es el shock moderado. Es cuando la piel está pálida, fría, con retraso del llenado capilar, 2, 3 segundos, 4 segundos, no supera los 5 segundos, hay ligero grado de intranquilidad, ansiedad, el paciente está con nerviosismo, taquicardia con presión arterial normal o levemente disminuida, taquinea y oliguria. El shock compensado es cuando el paciente tiene piel fría, pálida, cianótica, con livideces en las extremidades, hay obnubilación como un estado de sueño y letárgico del paciente, hipotensión, taquicardia, hay arritmias, oliguria, taquipnea, bradipnea, acidosis metabólica, que es alteración del patrón metabólico, hipoglicemia. ¿Qué es un shock compensado? Primero, un shock moderado es que aunque el paciente esté perdiendo sangre, esté perdiendo volumen, se mantiene estable. Un shock compensado es que aunque ya hay grandes o importantes pérdidas, el cuerpo trata de compensar para que no se note como mucho. Entonces por eso hay taquicardia, pero la tensión está normal o ligeramente baja, y es porque trata de compensar esas pérdidas. Shock grave es cuando aunque el paciente intente compensar, ya es muy difícil. El corazón incluso puede llegar a la bradicardia severa, a una hipotensión severa o incluso estados de coma, donde el paciente ya no tiene ninguna relación con el exterior. Las complicaciones van de acuerdo a la severidad y de acuerdo a los diferentes síntomas, pero básicamente a nivel cerebral, cerebro, encefalopatía metabólica, es decir, alteración del patrón neurológico del paciente. Corazón, síndrome coronario agudo como las arritmias, riñón, la insuficiencia renal, respiratorios, insuficiencia pulmonar aguda, hematológico, trastornos de la coagulación, empieza a haber problemas de coagulación, coagulación vascular intradiseminada, es decir, se empiezan a formar coágulos dentro del torrente sanguíneo fruto de la éstasis o la detención de la sangre, desórdenes electrolíticos de ácido-base, el pH del paciente se aumenta, nutricional, desnutrición hipercatabólica, es decir, el gasto de energía del paciente es muy grande y el paciente presenta una desnutrición transitoria, que eso se ve afectado en las reservas de energía del cuerpo. Gastrointestinal, incluso pueden haber hemorragias digestivas por pérdida de plaquetas, que son los que forman la coagulación, y hepatopatía aguda, es decir, el hígado se puede dañar. Entonces aquí vemos, por ejemplo, este cuadro que habla del shock hipovolémico, disminución de la presión venosa central, dos rayitas significa que es importante, gasto cardíaco se disminuye, la resistencia valvular periférica se aumenta y la saturación de oxígeno disminuye. Cardiogénico, se aumenta la presión venosa central, pero se disminuye el gasto cardíaco, la resistencia vascular se aumenta, pero disminuye la saturación. Obstructivo, hay más aumento de la presión venosa central por la misma presión, disminución considerable del gasto cardíaco, aumento de la resistencia vascular periférica y oxigenación, la perfusión se puede mantener. Séptico e hemodinámico, ahí vemos las mismas interpretaciones, neurogénico tiende todo a la baja y anafiláctico tiende todo a la baja. Otro concepto que utilizamos en la parte de trauma es la escala de coma de Glasgow. Esta se internacionalizó en el año 1974 y básicamente es una escala para determinar la respuesta neurológica de un paciente en tres grandes aspectos: la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. El puntaje máximo de esta es 15 puntos y el puntaje mínimo de esta es 3 puntos, es decir, 15 sobre 15 o 3 sobre 15. En la parte ocular mira si la respuesta es espontánea, si es al llamado, si es a la presión o no hay respuesta, con un valor puntaje máximo de 4 puntos. En la respuesta verbal, con un puntaje máximo de 5, está orientado, confuso, palabras inapropiadas, sonidos incomprensibles o no responde. Y la respuesta muscular básicamente tiene un puntaje máximo de 6 puntos,
donde 6 obedece a órdenes, 5 localiza el dolor, 4 flexión normal, 3 flexión anormal, 2 extensión anormal y 1 no responde. Digamos que en la parte de trauma craneoencefálico vamos a hablar un poco más detalladamente de la escala de Glasgow, pero esto se hace con el fin de tener un concepto general. Otra cosa que tenemos que conocer en la parte de trauma son el tipo de soluciones que manejamos. Entonces tenemos las soluciones que son sustancias líquidas, compuestos químicos que se colocan a nivel de endovenoso, de unas características similares o muy compatibles con los líquidos y fluidos sanguíneos. Dentro de estas son las cristaloides. Soluciones cristaloides son soluciones electrolíticas, es decir, tienen cargas de sodio, potasio, electrolitos, y azucaradas que permiten mantener el equilibrio hidroelectrolítico, equilibrio ácido-básico, y expandir el volumen intravascular, y el caso de los contenedores de azúcares y aportar energía. Su capacidad de volumen está relacionada con las directamente concentraciones de sodio. Entonces tenemos las hipotónicas, que son como la solución salina, al 0.9%, las isotónicas o isosmóticas como el lactato de Ringer, y las hipertónicas como las glucosas al 5, al 10% e incluso al 50%. Tenemos también las soluciones coloides, que son soluciones coloides, son aquellas cuya presión oncótica es similar a la de plasma, y estas soluciones contienen un peso de alto peso molecular y que no permiten el paso de las membranas capilares, ya que obviamente por su peso no pueden transportarse fácilmente a través de una membrana permeable, de forma que son capaces de aumentar la presión osmótica del plasma y retener agua en el espacio intravascular. Recordemos que hay tres grandes espacios: el intravascular, que es dentro de los vasos; el intracelular, que es dentro de las células; y el intersticial, que es entre ellas dos. Por ejemplo, cuando a un paciente le colocamos solución salina al 0.9%, es importante considerar que se va a distribuir en estos tres espacios. Entonces, no únicamente vamos a tener en el espacio intravascular, sino que ese se va a distribuir en tres espacios. ¿Qué quiere decir? Que si yo le coloco 1200 centímetros de solución salina, me van a quedar 400 en el intracelular, 400 en el intersticial y 400 en el intravascular. Entonces es muy importante considerar eso. La parte de soluciones vamos a ampliarlas en un video adicional para ser un poco más puntual. Este video básicamente es para tener unos conceptos generales. Otro concepto importante y general es la interpretación de los signos vitales. Entonces, vemos por ejemplo acá que el paciente tiene una frecuencia cardíaca de 60, una saturación del 98% y una respiración de 30. Y vemos las curvas. ¿Qué significa eso? Que tanto la parte cardíaca como la parte de la saturación y la respiración tienen conceptos efectivos de ventilación, de saturación y de respuesta cardíaca. Esto es muy importante aprenderlo a manejar. Acá vemos un paciente con un electrocardiograma que muestra un trazado eléctrico con una frecuencia cardíaca de 109, ligeramente taquicárdico, una tensión arterial de 144/73 con una media de 84, saturando 97%, con una frecuencia respiratoria de 26. Vemos que hay buenas curvas tanto de la saturación como de la ventilación. Acá vemos un paciente con una frecuencia cardíaca de 178 por minuto, saturando 87%, con una tensión arterial de 69/38 y una respiratoria de 37. ¿Esto qué nos indica? Que el paciente está en un shock, una frecuencia cardíaca tan alta, 178 por minuto, a expensas de una tensión arterial baja y con un aumento de la frecuencia ventilatoria para compensación. Esto nos indica que hay un paciente en shock. Acá tenemos un paciente con una bradicardia, 45 de frecuencia cardíaca, 97 de saturación, aunque tenga una frecuencia cardíaca baja, tiene una saturación de 97, una respiración de 96, pero el paciente tiene una tensión arterial de 92/52. También se encuentra en un estado de shock. Paciente con una tensión arterial de 118/78, una respiratoria de 22, una saturación de 98%, pero tiene una frecuencia cardíaca de 167 por minuto. Estos pacientes es importante hacerles indagación de cuál es su causa,
en este caso de la frecuencia cardíaca, puede ser por sustancias psicoactivas, puede ser por una arritmia, puede ser por una taquiarritmia supraventricular por un orden cardíaco. Entonces hay que empezar a descartar las condiciones clínicas que tiene el paciente. Tenemos otro paciente con 185 de cardíaca, con una tensión de 49-35, extremadamente baja, aunque el paciente tiene una saturación de 98, tiene una temperatura de 36 según el monitor. Hay que también estar indagando. Frecuencia cardíaca de 39, tensión arterial de 97-45, una saturación del 100% a expensas de una tensión arterial de 101-52. Y lo que aparece ahí abajo como 112-58, 103-56, 107-60, 113-56, 100-51 son el historial de los signos vitales que ha tenido el paciente en los últimos minutos, que eso es muy importante hacerle seguimiento. Acá tenemos un paciente con una frecuencia cardíaca de 40, está bradicárdico, una tensión arterial de 104-48, saturando al 100%, tensión anterior a esta hace 3 minutos, dice auto 3 minutos, 113-56, es decir, hace 3 minutos tenía 113-56 y ahorita la tiene en 104-48, quiere decir que se está bajando muy rápido la tensión arterial. Es muy importante la interpretación de los signos vitales, no solamente monitorizar al paciente, no solamente tomárselos, no es tomárselos por tomárselos, no es inventarse los signos vitales, sino empezar a analizarlo. Dentro de este concepto general quería mostrar estas presentaciones de diferentes signos, no hablan específicamente de un caso, pero sí es importante para que lo tengamos presente en la explicación. Bueno, espero que estos conceptos básicos de trauma sean muy funcionales para su proceso de atención prehospitalaria, sus procesos de intervención, sus primeros auxilios, para todo lo que tenga que ver con el entrenamiento en el área de la salud. Hay que aprenderse los conceptos, hay que entenderlos y no hay que memorizarlos, paulatinamente los vamos entendiendo, pero sobre todo si los interpretamos va a ser mucho mejor. La atención que vamos a brindar va a ser una atención con más tecnología, con más conocimiento, con más calidad y sobre todo con más razón de ser. Acuérdense, la atención prehospitalaria no es tabla, cuello, corra. Entonces, en nombre de Capacitaciones, muchísimas gracias, éxitos y nos vemos en el siguiente video, en la siguiente clase.